Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Mares Tenebrosos, una antología de cuentos de terror en el mar. No es un libro que esté leyendo ahora, de hecho lo leí en el verano de 2011, hace ahora 11 años. Es uno de estos rescates que estoy haciendo desde mi blog, desde la ciudad sin cienes hasta el canal. Yo he leído unas cuantas antologías de distintos autores de Valdemar, esta, la de Mares Tenebrosos, la de Felices Pesadillas, Miedo en el Cuerpo. He leído también esta de Los hombres topo quieren tus ojos y esta de Chuluk, de Una celebración de los mitos. Estas 5 son antologías con diversos autores. Luego tengo, claro, las antologías de cuentos de un solo autor, pero bueno, estas las tengo como aparte, las de varios autores. Creo que los libros de Valdemar funcionan bien en YouTube y me apetecía pues ir pasando las reseñas que tengo en el blog al canal. Como lo leí hace 11 años, pues lógicamente no voy a poder acordarme de todos los cuentos y las cosas, entonces me he impreso la reseña que escribí en aquel momento y me voy a apoyar en ella para comentar el libro. Voy a estar leyéndolo en gran medida, pero creo que da un poco igual porque al final, más que funcionar esto como propiamente un vídeo, funciona como un podcast en el que la gente, yo creo que más que verte te escucha mientras hace otras cosas. Además estoy muy orgulloso de esta reseña porque es una reseña bastante extensa y cuando la publiqué tuve la oportunidad de hablar con el antologador, que era José María Nebreda, y me elogió la reseña y dijo: es la mejor reseña que se ha publicado sobre este libro, lo cual yo me siento muy orgulloso y lo quería decir. Quería chulear un poco de esto, ¿vale? Recuerdo que este libro me hizo mucha gracia porque era la tercera vez que iba con mis alumnos del colegio en el que trabajo, el primero debut, que tiene 16 y 17 años, iba a Mallorca a hacer el fin de curso con ellos, y otros años me había llevado libros de poesía, pues no tenía tiempo para leer demasiado, y esta vez me llevé esta antología de cuentos de terror en el mar, que para ir a una isla me parecía que era bastante adecuado. Los gatos la están un poco liando, no sé si ha salido volando un gato y se ha visto, ¿no? Y a lo mejor está aquí ahora quiere quitar las hojas, me imagino, pero bueno, no sé. Hay un gato negro que para una antología de cuentos de terror de Valdemar yo creo que viene bien. Está tirado, va a tirarme la cámara, espérate, a ver si no la lía. Vale, Mares Tenebrosos está compuesto por 19 cuentos, aunque 2 o 3 de las composiciones podían casi considerarse novelas cortas. Hay 2 autores representados con 2 piezas, William Hobson y Robert E. Howard. Y por el contrario, hay 2 piezas en cuya composición han intervenido 2 autores, La noche del océano, por H.P. Lovecraft y por Robert Barlow, y El precio de la muerte, por Simon Clark y John B. Ford. El antologador, José María Nebreda, nos cuenta en la introducción que ha tratado de que en su selección sea significativa, pero ha huido de las referencias en principio más evidentes. No hay ningún cuento de Edgar Allan Poe, por ejemplo, primando a escritores y cuentos menos conocidos. Ya he comentado, cuando hablaba de esto en el blog, de que hay 2 formas de construir un relato breve. Es contando una historia en primer plano y dejando sentir en segundo plano una historia secundaria, que es realmente la que tiene más fuerza, que esto sería lo que hace Raymond Carver en los cuentos, por ejemplo, de Catedral. Y otra forma de hacer cuentos consistiría en mostrar una realidad en un número limitado de páginas. Y esta estampa nos hace comprender un entorno mucho más amplio, como si gracias a la fotografía de un edificio o una calle pudiésemos tener una intuición de cómo es una ciudad. Esto es lo que haría, por ejemplo, Juan Rulfo. Los relatos de un libro como Mares Tenebrosos siguen otro esquema compositivo. Lo importante es la propia evolución de la trama, desarrollada de una forma imaginativa, y en la tensión que genera la aparición del buque fantasma o el monstruo de las profundidades recae la fuerza poética de lo narrado. Antes de cada relato aparece una pequeña ficha que presenta al autor. La primera sonrisa me la produjo la semblanza que acompaña al primer cuento, La noche del océano, donde se habla de la admiración que Robert Barlow sentía por Lovecraft y cómo el primero irrumpió en la casa del segundo tras la muerte de este para apropiarse de sus escritos, lo que fue impedido por Dessler y Baldry, otros 2 escritores del círculo de Lovecraft. La noche del océano es posiblemente el relato de toda la antología que está escrito con un cuidado mayor por el lenguaje.
Aquí nos encontramos con el lenguaje sugerido, exagerado y envolvente que suele usar Lovecraft para crear una atmósfera. La noche del océano se puede leer como un relato mediocre de Lovecraft o una imitación, pues está escrito en principio por Barlow siguiendo la estela de su maestro y corregido por Lovecraft durante una visita a aquel en su casa de Miami. De otras fichas biográficas me ha llamado la atención el misterio que la identidad del escritor plantea en sí mismo. En el tercer relato, que se titula Un barco maldito, el antologador Nebreda sabe que está escrito por Joshua Snow, pero desconoce las fechas de su nacimiento y muerte y ni ha conseguido tampoco ninguna referencia biográfica. El relato lo ha tomado de una vieja antología inglesa de cuentos de misterio, y eso es todo. La literatura como un viaje a la desaparición y a la calamidad. Y Un barco maldito es un muy interesante cuento de terror, compuesto por la clásica técnica del hombre que narra una historia a otros en un bar, en un salón o aquí en un barco. En este caso, un habitualmente callado marinero narra a sus compañeros de travesía durante un momento de calma chicha en el mar, como en otro viaje avistó a un barco fantasma. Literalmente dice: los barcos fantasmas están gobernados por esqueletos, apunta un marinero en este relato. Y otro le contesta: no es cierto, los barcos fantasmas no llevan tripulación, vagan por siempre flotando en el mar, sin rumbo fijo. Y el narrador concluye: en realidad yo creo que se trata de un barco maldito, uno de esos cascarones que nacen con mala estrella. Esto es la página 99. Y también habría que destacar algunas biografías que se han sido encontradas, como la del último autor, Richard Middleton, 1882-1911. Personificación poética del estereotipo romántico, le llama Nebreda. Middleton escribía: fue pobre, no tuvo suerte en el amor y se suicidó a los 29 años, a las puertas del éxito y el reconocimiento por sus cuentos de fantasmas. Su relato, El buque fantasma, se sale un poco del conjunto, ya que es más irónico que terrorífico, con un toque melancólico, y esto le hace ser interesante. Una de las reflexiones más interesantes a las que nos conduce la lectura de un libro como Mares tenebrosos es a la de darnos cuenta de cómo los miedos sociales cambian a lo largo de las épocas. Que tiro el libro. El temor al mar era un miedo con una presencia total para un europeo del siglo XIX. Cualquier viaje largo conllevaba tener que utilizar un barco y enfrentarse en consecuencia a un naufragio y a la muerte, un miedo que el hombre del siglo XX fue perdiendo cuando sus desplazamientos pasaron a depender del avión. Y el miedo da lugar a la superstición. Supersticiones que tuvieron que circular por el mundo durante siglos y que ahora casi se han perdido. He constatado la existencia de más de una durante la lectura de Mares tenebrosos. Por ejemplo, cualquier marinero del siglo XIX sabía que uno no debe navegar con un cadáver a bordo, que el cuerpo debe ser arrojado al mar y deshacerse de él. Una superstición que partiría de un hecho real, el miedo a los contagios de enfermedades en un espacio cerrado. Uno de los valores añadidos que tiene una antología es la de encontrarnos nombres nuevos que apuntar para lecturas futuras. Me quedo con el nombre de William Hope Hobson, 1879-1918, que luego he leído una novela suya. Un escritor de terror reconocido en el mundo anglosajón y que aquí ha empezado a ser conocido gracias al trabajo de Valdemar. Sus dos cuentos seleccionados son de los mejores de la antología. También me ha apetecido retomar a Robert E. Howard, porque sus dos cuentos también me han parecido destacables. A ver si leo algunas antologías de Robert E. Howard, que esto lo tengo pendiente. Un hecho curioso, algo que se puede desprender con naturalidad del mundo de revistas pulp anglosajonas, es que el cuento que sigue A una voz en la noche, el segundo de Hobson, es tomado por el siguiente autor, Philip M. Fisher, como los mimbres con los que va a construir su historia, y podría leerse incluso como una segunda parte. Es el titulado La isla de los hongos. Unos marineros naufragan en una isla de extraña y de amenazante vegetación. Una novela corta que es otra de las composiciones que más me han gustado.
En Mares Tenebrosos hay una triple representación española. En primer lugar aparece un señor que se llama Julio F. Guillén, del que Nebreda tampoco ha conocido datos biográficos y cuyo relato Superstición está escrito con un lenguaje arcaico, al menos para un español del siglo XXI, que contrasta con el empleado en las traducciones del inglés de la mayoría de los relatos, unas traducciones átonas en el español actual. De hecho, este relato está escrito, o así parece, desconociendo la tradición del cuento de fantasmas anglosajón, puesto que no contiene sucesos sobrenaturales, sino que más bien es una estampa sobre las supersticiones marineras. Algo parecido ocurre en el cuento de Vicente Blasco Ibáñez, que se titula Hombre al agua, que lejos de la tradición del relato de fantasmas es un cuento naturalista sobre la pobreza y la falta de oportunidades. En cambio, el cuento de Óscar Sacristán, nacido en 1971, que se titula El misterio de Bislátec, está escrito desde un presente muy contemporáneo, conociendo la tradición del cuento anglosajón en la que se inscribe. En realidad, El misterio de Bislátec es una novela de unas 100 páginas, que casi consigo leer en una playa de Mallorca mientras acompañaba o vigilaba a mis alumnos de una sentada, protegido del sol por unas rocas. Pero cerca de la 1 de la tarde la sombra desapareció y tuve que enfrentarme al fuego del día y dejarme sin leer 20 páginas, a las que no me pude acercar hasta 2 días después en el aeropuerto. Aquejado de falta de sueño, desafortunadamente ya había perdido un poco el hilo de una trama envolvente y compleja. Aún así disfruté mucho de su lectura, protegido de la sombra de las rocas playeras. Destacaría también la novela corta Al otro lado de la montaña, de Michael Benabros, por la crudeza de su primera parte, donde el terror es más humano, marineros sádicos, que sobrenatural, y que una segunda parte fantástica, imaginativa y sugerente. Me gustó bastante también La llave de los 3 esqueletos, de George G. Teudouze, por su uso de la trama visceral y pulp sin complejos, con sus 3 vigilantes de un faro atacados por un ejército de ratas. Quizás ha habido algún cuento que me ha resultado algo repetitivo y carente de fuerza, al compararlo con otros de la antología, como Fuego en el brasero de la cocina, de William Utterson. Otra reflexión que me surge al leer estos cuentos de terror es la fuerza que tiene el género para crear una realidad autónoma y cómo ésta se puede desmoronar al no atender bien a los pequeños detalles. He leído 600 páginas de cuentos donde que aparezcan barcos llenos de esqueletos que reman, monstruos de las profundidades, islas con plantas malignas, ratas de medio metro que arriban en barco a faros solitarios y los ataquen, era la realidad más normal y divertida del mundo dentro de su contexto literario. Y me ha saltado como increíble o problemático 2 sucesos en 2 relatos. En El misterio de Bislátec, de Óscar Sacristán, en las primeras páginas de la novela, el capitán, la narración es el diario de a bordo de este hombre, nos cuenta que les han telegrafiado desde Boston para advertirles que otro barco va a sufrir un retraso. Y yo volví a releer el párrafo. Está en un barco de vela en alta mar. Es un relato ambientado en 1897. Y les telegrafían. ¿Cómo es esto? ¿El telegrama no iba con cables? ¿Cómo se puede telegrafiar a un barco en alta mar? O yo no tengo algún conocimiento de los avances científicos de 1897, o aquí hay un error que me hacía leer la historia, una buena historia por otra parte, como si caminara por un agradable paisaje con una piedrecita en el zapato. En Fuego en el brasero de la cocina, de William Utterson, un barco se ve atacado por unos monstruos de las profundidades marinas, con forma de pulpos gigantes. Se establece una lucha en la cubierta con hombres que son machacados y devorados. Hay tentáculos que son amputados. Hasta aquí bien. Estas son las reglas del juego. Pero al final, cuando los pulpos gigantes se comen a todos los marineros, el barco navega a la deriva hasta que le encuentra otro barco, cuyos tripulantes suben a bordo del primero y resulta que las cubiertas estaban limpias y ordenadas, excepto por unas manchas de café que había quedado en la cubierta de proa y aún estaban húmedas, la página 523. Así que no mucho antes se ha producido en cubierta una lucha feroz, hachazos contra la invasión de unos tentáculos de pulpos gigantes de las profundidades. Se han cortado miembros, ha salpicado la sangre y tras el festín, los pulpos gigantes han limpiado la cubierta. ¿Son así de considerados los monstruos marinos?
¿En qué pensaba Otterson? Este final me sacó totalmente del cuento. Esta edición de Valdemar cuenta además con unos versos iniciales de diferentes autores sobre el miedo al mar. Y al final tiene un apéndice con el esquema de un barco y un diccionario con términos marineros. Me ha encantado conocer, por ejemplo, la palabra derrelicto, que es un buque o objeto abandonado en el mar. Además, el autor Óscar Sacristán también ha enriquecido el libro con unas interesantes ilustraciones. Me había interesado hace unos años por Mares Tenebrosos porque al buscar en Google información sobre la editorial Valdemar, en muchos foros aparecía como que este era uno de sus mejores libros, una de sus mejores antologías, y por eso lo quise leer. Y realmente, después de haber leído todas estas antologías que he enseñado de Valdemar, me voy a unir a estos fans de Valdemar, que tiene muchos, y a los que les gusta tanto Mares Tenebrosos. Hay una segunda parte que me pidieron recomendaciones para lecturas en el cole, la pedí para la biblioteca del colegio en el que trabajo, está allí, a ver si la leo, que no la he leído todavía, y me acerco a más antologías de Valdemar, que normalmente las leía en verano, y este verano no me acercaba a ninguna, y yo creo que es una tradición que debería recuperar. Bueno, pues hasta aquí esta reseña rescatada del blog de Mares Tenebrosos, y llega el momento spam. Esto no es Bambi, es mi última novela publicada con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas. Es una crítica al mundo laboral de las empresas norteamericanas, auditoras y consultoras, y de sus abusos a gente muy joven a los que les hacían trabajar jornadas interminables. Tiene terror, pero tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es una novela cómica y satírica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta fracasado español habla con un poeta extranjero que no es otro que Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, y se cuentan sus problemas como poetas a través de Skype. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, que habla de un hombre de 39 años a punto de cumplir 40 en el Madrid de 2013, todavía metidos en la crisis económica 2008-2014, y hablo de los temas sociales, los temas personales de este individuo, los voy mezclando, la situación de crisis personal, de crisis del país, etc. Bueno, pues hasta aquí. Si habéis leído antologías de Valdemar, me contáis, hablamos. Voy a cortar ya. Adiós.